acá. Minutos para terminar de sacar unas cosas que están acá causándome problemas. A ver. Bueno, bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a, disculpen minutos, pero a veces, bueno, usan este tipo de cosas. Bien, entonces estábamos acá viendo lo que era la primera consulta, que era la selección de todos los campos. Vamos a volver entonces, vamos a hacer la consulta. Ahí tenemos entonces la selección de todos los campos de lo que es esta lista de clientes. Tenemos aproximadamente, bueno, tenemos bastantes registros, unos 100 registros acá aproximadamente. Bien, vamos a bajar un poco la salida de esta de acá. Bien, vamos a seguir entonces. Vamos a ver el número 2, ejecutar la consulta de selección de los siguientes campos de la tabla de clientes, el ID, el name de la company, el contact name, el contact title, city y phone. A ver, les leo entonces por el chat. A ver, Nahuel envía por acá su respuesta. Voy a copiar, la vemos entonces. A ver a Warrens. Voy a copiar esta de acá. Bien, acá vemos cada uno de los campos y desde la tabla que queremos traernos todos esos campos. Vamos a hacer, bien, ahí vemos una de las opciones. Acá no tenemos la respuesta. Vamos a ver de las otras que están enviando. A ver, bien, por acá dicen la minúscula. A ver, select Consumer ID, contact name, contact title, city, phone, Norwich, esta de acá. Y esta creo que también está en mayúsculas, si la vemos acá, la podemos verificar. Claro, en realidad creo que es lo que le falta a la C, porque en minúscula me funcionaba a mí. Sí, vamos a ver. Vamos a verla. A ver, ahí sí funcionó. Bueno, vemos todo lo que serían estos campos como tal, cada uno de los campos requeridos desde esta tabla. A ver, veamos entonces alguna otra. Bien, esto está ordenado por el campo Company Name. Ya había mandado también alguna referente a esa, ahí la vemos. Bien, ahí entonces en este caso vamos a utilizar lo que es la cláusula order by. Vamos a verla entonces. Bien, distintamente se está utilizando minúsculas lo que son las cláusulas. Bueno, acá están seleccionando lo que es los campos desde esta tabla y se utiliza entonces al final lo que sería esta cláusula order by para ordenarlo justamente por el nombre de la compañía. Vamos entonces a hacerla, a ver, acá que estaría fallando.
error. Vamos a ver qué estaría fallando en esta vez. Igual, la minúscula de nuevo. Sí, acá lo vemos, ¿no? Bien, lo vemos. Igual tenemos el error. Bueno, por ahí ir Falta, viendo este te tipo falta la de R en detalles. Norwin. En este de acá. Te falta la R. Porque se supone, nos habías dicho en la clase anterior, que Sí, no hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. sí, pero en el caso de las cláusulas como tal. En estas cláusulas select, en esta cláusula from, en el order by. Pero en el caso de estos campos, sí deben estar escritos tal cual. Bien. Bueno, acá tenemos entonces los campos ordenados por el nombre de la compañía. Acá veamos entonces el company name y vemos que pasan entonces a estar de manera ascendente todos los campos. Bien, volvamos a ver qué más. Ejecuta una consulta de selección sobre los siguientes campos de la tabla Customer ID, Company Name, Contact Title y ordenar esta consulta por el campo Contact Name de forma descendente. Un poco parecido a lo que habíamos hecho anteriormente, pero en este caso vamos a ordenar de forma descendente a través de Contact Name. A ver, a ver. Sí, por ahí me dicen que alguno se le creó con el campo en minúsculo. Bueno, estar pendiente un poco de esos de los detalles en cuanto al tipado, en este caso, a este tipo de detalles con los nombres de los elementos. Bien, vamos a hacer entonces esta. Ejecuta la consulta de selección sobre los siguientes campos de la tabla Customer. Customer ID, Company Name, Contact Title y ordenar la consulta Contact Name de forma descendente. Bueno, hagamos entonces la consulta de selección sobre los campos de Customer, en este caso, Customer ID. Los voy a copiar de acá mismo. A ver, salir de acá para poderlos copiar de acá mismo. Y hacemos la selección. Vamos a sacar estos campos. Vamos a colocar esto y acá entonces nos piden que ordenemos el campo por el campo Contact Name de forma ascendente. Voy a ver este campo igual de acá y lo voy a llevar hasta Workbench. Bien, ordenar por Contact Name. Y bueno, hacemos la consulta. Ahí lo vemos entonces. Contact Name. Acá tenemos entonces ordenados en orden alfabético ascendente, pero necesitamos ordenarlo de manera descendente. Entonces, para hacerlo, colocamos el descendente acá. Ahí tenemos entonces los campos de manera descendente, es decir, ordenado de manera descendente en esta lista a través de los nombres de contacto. Veamos la siguiente. Ejecuta una consulta de selección sobre todos los campos de la tabla Customer. Ordena esta consulta por el campo Customer ID. Limitar el total de registros a visualizar a 20. Entonces, a ver, la hicieron, tienen alguna respuesta y la vemos, la presentamos, si no la hacemos directamente acá. A ver quién se anima. A ver, vamos a ordenarlo entonces desde acá. A ver, son todos los campos lo que hay que seleccionar. A ver, todos los campos de la tabla Customer. Vamos a hacerlo.
ordenando por el ID y limitar los eventos. ¿Se acuerdan cómo teníamos que colocar el límite? A ver, Ahí Luis escribió el comando. sí, ahí estoy viendo. Justo lo estoy viendo. A ver, hacemos entonces el límite. Voy a mantenerlos en minúsculos para seguir la secuencia, para no hacer una mezcla de cosas ahí. Bien. Y limitamos a 20. Esta puede ser una forma, así como lo hicieron también, puede hacer. En este caso, limitaríamos a 20 registros, lo que sería pues todos los campos. A ver el error. Ahora lo revisamos, pero bueno, veamos qué es lo que está bueno. Estamos ordenando. Diré la consulta de vuelta. Ordena esta consulta por el campo Customer ID. Y le limitamos entonces el total de registro visualizar a 20. Ya lo vamos a ordenar acá entonces. A ver. Seleccionamos todos los campos desde Norwood Customers, ordenar por Customer ID y lo limitamos a 20. A ver. El no estaría funcionando acá, vamos a verlo. Lo vemos entonces como lo pasó Luis acá y lo vemos también. Limitamos de 0 a 20. Esta comida de acá y bueno, lo vemos ahí a ver. Bueno, ahí estaría entonces. Voy a subirlo acá para verlo un poco mejor. Que tengamos justamente la cantidad de elementos. Ahí lo podemos ver. Y un chancecito mientras admito a otros compañeros. A ver. Bien, tendríamos entonces esto limitado de esta forma. Por ahí también lo podemos hacer de la otra forma. Ahora lo revisamos y lo vemos. Vamos a seguir para poder continuar con el resto de la clase. Entonces, en esta de acá tendríamos que debemos ejecutar una consulta de selección sobre todos los campos de la tabla Customer. En este caso, hay que ordenar esta consulta por el campo Contact Name, limitar el total de registros a visualizar, mostrando solo 10 registros a partir del cliente número 10 resultante. Vamos a verlo entonces. A ver. Bien, copio la de Agustín para verla. Bueno, ahí chequeo luego a ver qué está ocurriendo porque debería dar algo. No hay problema, Bernardo. A ver, Dijimos que los nombres de las tablas y los campos no importaba si estaban en mayúscula o minúscula, ¿no? no, los campos importan. Porque Aquí, los tienen en aquí, mayúscula y acá están en minúscula. estos de acá hay que corregirlos, evidentemente, pero estos sí son indistintos en este caso. Pero generalmente, como les decía, los vamos a conseguir, estos generalmente los vamos a conseguir colocados todos en mayúscula. Es un poco como una convención, pero no, digamos que acá es indistinto, los va a reconocer estos, lo que son las cláusulas. En el caso de los campos, sí, deben estar tal cual.
Bueno, vamos a ver entonces el otro caso. Esto sí, esto bastaría con corregir acá lo que son los... Ahí estaría. Bien, hagamos entonces el último que falta y pasamos entonces a ver otras cláusulas para el día de hoy. Hoy va a ser más práctica la jornada. Vamos a tener dos prácticas. Vamos a ver, por eso me estoy tomando el tiempo para que veamos todos estos detalles. Bien, ejecuta una consulta de selección sobre todos los campos de la tabla Cosmos. Vamos a ir haciendo esto, todas estas partes de cada uno de estos. Acá tendríamos todos los campos y vamos a continuar entonces. Un segundo. Ordena entonces la consulta por el campo Contact Name. Entonces acá coloquemos el order by sobre el campo Contact Name. Bien, acá ya lo tendríamos ordenado. Vamos al siguiente paso, que es limitar el total de registros a visualizar. Muestra solo 10 registros a partir de 10. Vamos entonces a limitar eso. Colocar el limit que se iniciaría, en este caso sería 10. A ver. Vamos a ver. Bien, acá estamos obteniendo lo que serían los 10 elementos. Y vamos a ver entonces el caso del ID. A ver si nos está trayendo desde el elemento número 10. A ver, Justamente eso iba a preguntar yo, si es que poner desde el 10 o del 9. eso justamente, por eso les hago la consulta para ver exactamente desde dónde tendríamos que colocar en este caso, pues, el elemento que nos va a indicar. Recuerden que funciona a manera de los arrays. Entonces, ¿cómo sería en este caso la consulta? A ver, Si lo dejas así, te muestra los 10 registros. sí, acá está mostrando los 10 registros. A partir del 9, entonces. Entonces, le colocamos acá el 9. A ver, No, porque pide 10 registros nomás. ¿No estaría bien? Igual. Sí, a sí, ver. Pero te pide pero del cliente 10. ¿Y el cliente 10 cuál es? ¿El del A partir 9, la del cliente situación 10. o? Veámoslo Pero todos los es el clientes cliente primero. 10. Por el Customer ID te das cuenta que es el cliente 10, me parece. Veamos todos los ID de los clientes. A ver, vamos a hacer la selección desde acá y lo vemos. El cliente 10 sería Split, este que vemos acá, ¿no? Y debería mostrar a partir de este cliente número 10 hasta el 19. Serían los 10 elementos. Entonces, mito, coloco el 10. Parece que mostraba Bien, desde QED. sí, así es. Y colocamos entonces el siguiente parámetro. Y lanzamos la consulta y muestra desde que, en este caso, coloquemos el 9 y veamos entonces si nos muestra los 10 elementos. Aquí se estaría mostrando el cliente número 10, que era split, y llega justamente hasta, es decir, nos trae lo que serían los 10 elementos, hasta el cliente número 19, que era la ID que tenía este split. Entonces, esa era la respuesta para este último caso. Bien, entonces, como ven, es cuestión de ir probando todas estas cosas. Pues tener en cuenta el tema de los nombres. Como vemos, bueno, acá yo había estado haciendo en la clase pasada con las cláusulas todas en mayúsculas, pero bueno, como vemos es indistinto en el caso de las cláusulas,
cómo lo utilicen. Como les decía, por ahí van a conseguir siempre mucha documentación sobre este tipo de consultas y generalmente las van a ver en mayúsculas lo que son las cláusulas. Entonces, bueno, para que lo tengan ahí en cuenta. Vamos entonces a ver el caso de lo que tenemos para las prácticas del día de hoy. Vamos a pasar a ver entonces lo que va a ser el contenido para esta clase de hoy, en donde vamos a estar viendo algunos otros filtros y operadores SQL. Los operadores que vamos a estar viendo hoy son más que todo los operadores de comparación. Vamos a tener los operadores lógicos. Ya hemos tenido algún recorrido con respecto a este tema a la hora de ver los otros lenguajes. Y tenemos también que vamos a estar viendo una cláusula bastante importante que se utiliza también mucho, que es la cláusula where. En el caso de where vamos a ver lo que son filtros simples, el operador lógico AND, el operador lógico OR y algunos otros operadores que generalmente se integran o que pueden, por definirlo de alguna manera, integrarse con lo que es la cláusula where. Por último, el operador like con los caracteres de comodín. Vamos entonces a ir viendo toda esta parte. Los operadores de comparación permiten evaluar una condición y determinar si el resultado de dicha condición es verdadero o falso. Como ya podemos imaginar, estos operadores son comunes no solo a SQL, sino también a todos los lenguajes de programación, más allá de alguna pequeña diferencia en la forma de escribirlos. Ya nosotros hemos estado trabajando con este tipo de lógica, ¿no? Con lo que es verdadero o falso. Entonces, acá veríamos una tabla donde están los operadores de comparación, pues que se utilizan también en SQL, un poco lo que sería su simbología, su signo y un poco su significado. En este caso, bueno, los que ya conocemos, en el caso de igual, acá vamos a utilizar justamente un igual para reflejar justamente si algo que está a la izquierda es igual a algo que esté ubicado generalmente a la derecha. En el menor que, en este caso lo vemos como un menor a, que también nos va a servir para realizar ese tipo de comparaciones. El caso del mayor a, el caso de menor o igual, tal como lo vemos acá, y el caso pues de mayor o igual que se refleja en este caso con este símbolo. Saben que acá tendríamos un cambio según lo que venimos operando. Para ubicar lo que es el tema del distinto de, que ya hemos visto alguna cláusula para trabajar con elementos distintos. Acá vamos a ver que lo podemos trabajar en conjunción con el operador where y vamos a ver que tenemos dos símbolos. Podemos utilizar este que ya conocemos para eh, representar algún tipo de diferencia y tenemos también este que es uno de los que se utiliza también generalmente con los diferentes manejadores de bases de datos, que bueno, en el caso de MySQL, cualquiera de estos dos va a realizar esta función. Ya acá al centro vemos este que generalmente lo que nos va a indicar es que no hay algo nulo, es decir, nos va a reflejar si eso es verdadero o falso, o sea, no es nulo. En el caso del not lógico, bueno, que generalmente lo utilizamos para lo que sería la negación, en el caso de SQL, y el like, que es como, hoy vamos a estar también viendo algo de esta cláusula like. También tenemos el no es como, justamente para comparar un par de datos. El no es verdadero, vemos que se refleja con lo que sería este tipo de cláusulas. Y vamos a ver el and lógico, que es el y que conocemos también, que hemos venido operando. En este caso tenemos también el between, que bueno, como ustedes ven, la mayoría de todas estas palabras vienen relacionadas con el idioma inglés, como nos decían en la primera clase, y aquí tenemos, bueno, que esto va a ser el entre y que va a trabajar también en conjunción con el operador AND seguramente. No está entre, sería otra de las cláusulas que podemos ver, in, que va a servir para mostrar elementos que estén presentes en una lista, también lo veremos casos puntuales el día de hoy, y el not in no está en la lista. Por último, tenemos este par de cláusulas, que sería el is not fails,
o false, no es falso, y el OR, que sería el O lógico que venimos trabajando también que hemos venido trabajando con JavaScript o con algún otro lenguaje. Entonces los tienen identificados de algún otro lado. Bueno, sí, evidentemente, pues ya hemos visto algo o hemos realizado bastante trabajo con algunos de estos operadores, con el no lógico, con el AND y sobre todo con el OR también. Entonces, como apreciamos en el slide anterior, esta lista de operadores es cross a cualquier lenguaje de programación, más allá de algunas pequeñas diferencias que puedan surgir entre formas de comparar. El operador distinto de originalmente se escribía de forma diferente entre los sabores más conocidos de SQL. En los últimos años hicieron compatibles ambas opciones entre los principales motores de SQL del mercado. Un poco lo que comentábamos sobre este elemento distinto de. Bien, de la lista, los operadores lógicos identificados con el recuadro de color, estos que vemos acá, son los que nos permiten o combinar más de una posible opción en la cláusula de consulta o nos permiten invertir el orden de comparación buscando, por ejemplo, aquellos que no cumplen una determinada condición. Entonces, como vemos, esto nos va a permitir justamente realizar, sobre todo el I lógico, nos va a permitir realizar, en este caso, pues alguna combinación de consultas, al igual que el O lógico, nos va a permitir realizar alguna combinación de consultas. Nosotros vamos a poder, como hemos visto también a la hora de manejar nuestras condicionales en JavaScript, la posibilidad de tener, por así decirlo, más de una comparación, no solamente una comparación pequeña, sino varios tipos de combinación, incluso con operadores combinados como el AND, como el OR, como el NOT, en fin, vamos a ver que se pueden combinar todos estos elementos. Disculpen que me fui a la otra diapositiva. Bien, entonces, a tenerlo presente. Vamos a ver el caso entonces de la cláusula where. No voy a hacer todavía ejemplos con esto porque generalmente este tipo de cláusulas generalmente las vamos a ver acompañadas de lo que es la cláusula where. Entonces, esos operadores los vamos a ver acompañados de lo que es la cláusula where. Si bien en nuestro encuentro anterior comenzamos a aplicar filtros de acuerdo a diferentes condiciones, hoy sumamos una de las cláusulas que mejor aplica la lógica condicional sobre un conjunto de registros resultantes. Veamos de qué se trata y qué rol cumple dentro de las consultas de selección SQL. A ver que nos va a dar muchas posibilidades, en este caso para hacer otro tipo de selecciones complejas. Para poder obtener registros que cumplan con una condición específica, debemos aplicar en la sentencia SQL la cláusula where. Esta permite establecer condiciones para filtrar los resultados. Veamos entonces que el uso de where en cualquier tipo de consulta SQL permite aplicar diferentes filtros sobre tablas o tablas que le indiquemos, consiguiendo así uno o más campos y especificando sobre estos el valor a filtrar, integrando en la cláusula a los operadores de comparación. Como les decía, los operadores van a ir funcionando evidentemente como parte de las condicionales que vamos a aplicar en la cláusula where, es decir, donde. Acá vamos a ver justamente eh, alguna tabla. Acá la podemos ver en donde tendríamos cómo sería en este caso la sentencia. Acá vemos la cláusula select, donde estamos trayendo algunos campos desde alguna tabla, en este caso clientes, y acá vemos lo que sería esta cláusula where, que como vemos, pues nos estaría indicando según algún campo. Acá vemos la utilización del operador en base a algún ID. Como vemos, estamos haciendo una selección un poco más específica, mucho más específica en este caso, pues con algún registro en particular que cumpla con esta condición. En este caso, pues el ID del cliente tiene que ser igual a 2. Entonces vemos que si estamos trabajando sobre esta tabla y aplicamos esta consulta, nos va a traer justamente o va a filtrar como tal lo que sería ese elemento. Va a traer este registro en particular, el que tiene el ID de cliente 2,
en este caso para esta tabla que estamos viendo acá. Como vemos, el ejemplo de la cláusula where aplicada junto al operador igual. Es decir, acá vemos que se está, como les decía, generalmente esta cláusula where acompañada de algún tipo de operador. En este caso, un operador de comparación, el operador de igual. Veamos entonces más en detalle lo que sería la utilización del where, que viene a reflejarnos lo que sería el donde, justamente para especificar, para segmentar lo que sería algún tipo de consulta a través de lo que sería algún campo que vamos a utilizar como elemento de comparación. En este caso, que sea igual a el valor que estamos colocando. Entonces, bien. Ahí se las coloco de vuelta, pero es básicamente ver un poco cómo se integra lo que sería esta cláusula para delimitar alguna búsqueda a través de algún campo utilizando algún tipo de operador y evidentemente colocando ese valor. Bien, el operador igual se reemplaza por cualquier otro operador de comparación de acuerdo a la tabla. Evidentemente podemos utilizar cualquier otro de los que veíamos en el gráfico anterior, en donde podíamos utilizar bien sea el mayor igual, el not, en fin, cualquier otro tipo de operación podemos realizar con estos elementos. Los valores numéricos difieren de los valores del tipo cadenas de texto. Entonces, esto es tenerlo en cuenta cuando vamos a realizar alguna búsqueda relacionada con un campo de texto. Vamos a tener que utilizar, lo más seguro, las comillas para poder dar entonces la selección como tal, para poder dar con la selección en el caso de los tipos de texto. Los valores alfanuméricos deben ser encerrados entre comillas, mientras que en los valores numéricos no es necesario realizar este paso. Entonces, algunas consideraciones, algunos tips a tener en cuenta a la hora de realizar algún tipo de sentencia con algún tipo de selección con estos tipos de datos. Bien, consultas de filtro simple. Veamos de qué se trata esto. En el caso del where y el operador de comparación, acá vemos ejemplos de uso de la cláusula where utilizando un campo del tipo numérico versus la misma cláusula consultando un campo del tipo texto. Veamos que en el primer caso tenemos entonces lo que sería un elemento que se está haciendo una búsqueda filtrando a través del ID, del campo ID cliente, en donde se pasa un valor numérico y como vemos no hace falta colocar nada adicional, sino simplemente colocar el valor numérico como tal. En el segundo caso, según lo que nos advertían en las consideraciones que veíamos anteriormente, está haciendo una selección a través del campo nombre, donde el nombre en este caso tiene que ser igual, como vemos acá, a un texto, que en este caso es el nombre Julián, y que como vemos para hacer la selección se ha encerrado entre comillas. Un campo en el caso de los textos, los valores de tipo texto, al hacer este tipo de comparaciones o de selecciones tendremos que utilizar lo que son las comillas. Ahí lo dejo para que lo puedan ver cada uno. En este caso, bueno, tendríamos la misma cláusula select acompañado de los mismos campos, la tabla, y solamente pues acá la diferencia sería en que el tipo de datos con el que vamos a estar trabajando debe tener sus consideraciones de acuerdo al mismo. Bien, ante el caso de utilizar un campo de tabla booleano dentro de la cláusula where podremos definir tanto su valor booleano estándar, es decir, true o false, tal como lo vemos acá, como también su valor numérico, en este caso 1 para true o el 0 para false. En ambos casos, los parámetros o valores los debemos definir sin comillas. Acá vemos el caso del true, que justamente nos indica acá que esto como tal es un valor, un tipo de dato como tal, no tiene en este caso pues las comillas, lo que nos indica que esto no es un texto, sino como tal un tipo de dato booleano, en este caso true. En ambos casos, los parámetros o valores los debemos definir sin comillas. SQL se ocupará de traducir el valor booleano al valor numérico
que es lo que este motor entiende. Bien. Cuando consigue esto, entonces lo traduce a el valor con el valor con el cual precisamente interpreta. Bien, veamos entonces algunos otros operadores de comparación, algunas sentencias, y pasamos a hacer la práctica. El operador de comparación, en este caso el mayor a, se puede aplicar en cualquier campo con cualquier tipo de dato. Veamos acá algunas selecciones, algunos filtros que se están aplicando sobre la cantidad, basándonos justo en este operador. Mayor a 50, y en este caso algunos órdenes que van pues de acuerdo a su fecha, en este caso que sean mayores a esta fecha. Comúnmente sobre tipos de datos numéricos o fechas, más que en campos del tipo cadenas de texto. Generalmente lo vamos a utilizar pues justamente en este tipo de valores, tal cual como lo vemos. En el caso del menor que, sería pues un poco, pues si podemos decirle de esa manera, la sintaxis sería igual, simplemente que utilizaríamos justamente ese operador, en este caso el menor, bueno, que acá pusieron mayor a, pero en realidad es menor, pues cumple con los mismos requisitos y condiciones que el operador mayor a, pero obviamente a la inversa. Podemos utilizarlos con números como con fechas. Bien, el operador de comparación mayor o igual, ponemos acá, pues de igual forma que el operador mayor a, con la diferencia de que incluye como tal el resultado. Es decir, se integra lo que sería el valor que estamos colocando, cualquier valor que sea estrictamente igual, en este caso el parámetro definido, además de todo aquel valor superior. Vemos pues que sería igual, utilizando select, los campos, pues la tabla, y ya adentrándonos en lo que sería este filtro where, nos va a dar entonces lo que sería el operador utilizándolo de esta forma, mayor o igual. Bien, en este caso también lo que sería pues este operador, bueno, sería el mismo slide, y acá podríamos pasar ya a lo que es la sesión de práctica. Vayamos entonces experimentando el uso de los operadores de comparación vistos hasta aquí. Como ya tenemos práctica en el manejo de filtros de la mano de funciones de orden superior, no tendremos mayor problema en aplicar el manejo de los mismos, pero de diferentes cláusulas SQL. Entonces veamos un poco cuál es la tabla de requisitos o de consignas. En este caso, bueno, lo primero es ejecutar una consulta de selección sobre todos los campos de las tablas de clientes, donde la ciudad sea igual a Buenos Aires. Como segunda consigna, ejecuta una consulta de selección sobre los siguientes campos de la tabla Customer. En este caso, bueno, Customer ID, Company Name, Contact Title, donde generalmente, bueno, ya acá se nos va indicando cuál es la cláusula que vamos a utilizar. El campo City sea igual a London. Posteriormente vamos a realizar también una consulta, pues, donde los campos en la misma tabla de empleados, donde el campo title sea igual a Sales Representatives. Y por último, ordenar el campo City de forma descendente. Entonces ahí vamos a empezar a complejizar un poco ya lo que serían estas búsquedas. Además, en la cuarta, ejecutar la consulta de selección sobre los siguientes campos de la tabla de empleados, por el apellido, el nombre, el título de la ciudad, donde el campo country sea igual a USA. Y acá, bueno, sabemos qué operadores vamos a ir utilizando, qué cláusulas. Ordena esta consulta por el campo last name. Recuerden que tenemos también la cláusula para realizar el ordenamiento. Por último, ejecuta una consulta de selección sobre los siguientes campos de la tabla de proveedores. En este caso, bueno, aquí tenemos los campos y lo que vamos a tomar como referencia para hacer la selección o el filtro va a ser el contact title, que sea igual en este caso al accounting manager. Entonces, bueno, voy a dejar esta acá para que pues, tenemos un tiempo estimado de 15 minutos. Ahí vamos viendo entonces un poco cada una de estas
selecciones. Uy. Bien, entonces hagamos esta práctica.
Bien, de vuelta entonces. Vamos a continuar. ¿Cómo le fue con la práctica? A ver. A ver, ya los leo por el chat Bien, también. Buenísimo. Bueno, ahí estoy viendo algo del trabajo que hicieron. A ver. Uf, no me doy cuenta que no se veía lo de la pantalla. Bien, estoy viendo algunas de las. Bien, buenísimo. Bien, bueno, vamos a ir viendo entonces algunas de estas selecciones. Compartirles de vuelta la pantalla. Bueno, y ahí les estoy compartiendo. Vamos a ver entonces las consultas. Ejecuta una consulta de selección sobre todos los campos de la tabla de clientes donde la ciudad sea igual a Buenos Aires. Voy a ir tomando que tienen ustedes para tratar de verificarlas lo más rápido posible. Déjenme ir al chat. Bueno, algunas de las que hizo Alejandro. Bueno, presento algunas. Acá veamos. Where, acá, where city, igual a Buenos Aires. Las comillas. Están acá. Me van a servir a mí en este caso. Ahí estaría. Veamos entonces. Acá tenemos entonces los 3 registros que hay de Buenos Aires. Buenísimo. Vamos a seguir viendo las otras. Ejecuta una consulta de selección sobre los siguientes campos de la tabla Customer. Estos diferentes campos, donde el campo ciudad sea igual a Londres. Acá lo vamos a ver. Bueno, voy a poner esta que pasaron ustedes. Corrijo por si acaso no coinciden los nombres. En este caso, employers. Voy a ponerlo yo en mayúscula acá, donde city sea igual a Londres. Lo corremos. A ver, los campos no me van a servir a mí porque acá están en mayúscula. A ver, reviso y lo vamos de vuelta. A ver. Donde city es igual London. No sé si tengo, o sea, el tema de las comillas acá. Ahí lo reviso, ya las probé todas, funcionan, pero bueno, con el tema de que algunos de los datos que se han incluido a través de la base de datos no coinciden con estos que tengo acá, por eso me presenta algún tipo de problema. Voy a hacerlo directamente desde acá. Voy a copiar los campos desde acá mismo. A ver, quieren que salga de acá de la diapositiva. Aquí lo hacemos un poco más rápido. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 .
No sé qué hay unos errores en El Customer ID va con mayúscula, el Customer. em, La C de Customer está en este de minúscula. acá. Sí. Este sí. Bien, igual no me la está dando. A ver cómo está acá. Mayúsculas. Employees, Norwin, Where City. No, bueno, vamos a hacerla acá de cero. Si es lo que quiere, vamos a ver. Y las minúsculas, perdón, las comillas simples en vez de las dobles, ¿tendrá algo que ver? Sí, ya vamos a ver todo esto. Vamos a seleccionar los campos. Era ID. Sí, ID. Customer ID. Bien. No me lo presenta acá, pero bueno. A ver. Por ahí poniendo la sentencia use Nordwind, o sea, usar No, la pero base sí, de datos. sí, pero la está usando. La Ah, sentencia anterior la corrí. Es mm. decir, está conectada, pero no. Bueno, a ver. Vamos a verle de acá. Y ahí cambiando las comillas de Londres, poner comillas simples en vez de dobles. Bueno, no creo que No haga debería hacer problema, diferencia. A mí me porque las igual hizo yo con las tengo, sí, doble. y las hace. A ver, hay algún tipo de error por ahí. Em, Está diciendo que no encuentra la columna Customer ID. sí. Fíjate la columna esa. Eh, a ver, Fíjate empleados. No, estás en Customers y estás buscando en empleados. bien, sí. Ese es el error. Bueno, bien. Bueno, vamos a colocarla entonces. Estás. Sí, entiendo un poco lo que me estás diciendo ahí. No, es que. Seleccionamos, eh, porque no estábamos seleccionando desde la que era. Es lo que me quieres decir, ¿no? Voy a seleccionar todos los campos primero. eh, desde employees. Y acá, bueno, ahora sí debería aparecer entonces lo que es en este caso era la de empleado la que teníamos que seleccionar. A ver, no es customer. Y son estos los elementos. Vamos a seleccionarlos desde aquí. Y lo probamos. En la sentencia anterior, el query Sí, 1, cambia employer por customer y te va a funcionar. Porque está buscando en empleados, fíjate. Al final sí, from sí, employers. sí. A ver, vamos a ver. Ahí sí está. Y sí, teníamos el error con la tabla. No estábamos haciendo la tabla que era. Y bueno, y de aquí, la ciudad sea igual a Londres. La vemos. Bueno, ahí va. Vemos las otras. Vamos a hacerlas desde acá por el tema de que hay diferencias con las formas como están escritas las bases de datos, porque bueno, hubo problemas con
Con el tema de las versiones, nos quedamos en la clase pasada y hubo que cargar desde otras fuentes y bueno, hay diferencias en cuanto a las formas como están escritos los diferentes campos, e incluso algunas tablas también están escritas de manera diferente y bueno, influye. Bueno, ejecutemos entonces esta selección sobre los campos de la tabla ahora sí empleados, donde el campo title sea sales represent. Vamos a tomarlo de acá también. Y lo ordenamos por la ciudad de forma descendente. Vamos a verlo. Entonces cambiamos employees. Y desde acá seleccionamos todos los campos. Con el asterisco. Bien. Lo que nos falta entonces es decirle donde el campo sea justo la actividad que desarrolla. El title. Bien, ¿y tiene algún tipo de orden? A ver. Ordenar por el campo city de forma descendente. Bueno, ahí lo lanzamos. Y ahí lo tenemos entonces. La ciudad de forma descendente. Acá tenemos el campo. Pues acá podemos ver que todos tienen el mismo título. Según el campo que ocupan, estamos en empleados, todos los campos. La cuarta, ejecuta una consulta de selección sobre los siguientes campos de la tabla de empleados. Last name, first name y title y city. Vamos con esta primera parte. Acá estamos en esta misma. Vamos a variar esto. Después nos dice donde el campo country sea igual a USA. Vamos entonces. Donde el campo city sea igual a USA. Y veamos si tiene algún tipo de orden. A ver. Ordena esta consulta por el campo last name. Bueno, lanzamos la consulta. A ver, los campos, empleados, donde city es igual a USA. Order by last name, pues me faltó el punto y coma. Bien, no era el punto y coma. A ver, veamos los campos, chequemos. Employees, where city igual USA, order by last name. A ver. Reviso de vuelta. Country, yo puse city. Claro, eso lo iba a decir. Bien. Ahora sí debería resultar. Ahí está. Y bueno, a ver los demás. Esta última creo que nos queda. Ejecuta una consulta de selección sobre los siguientes campos de la tabla Supers. Vamos entonces a tomar estos campos. El ID, el nombre y el nombre de contacto.
donde el campo contact title sea igual a counting manager. Vamos a colocar. En este caso cambiamos entonces la tabla por su plural. Y los campos serían los siguientes. Creo que acá es el contact title, a ver. Sí, contact title, counting manager. Vamos a, me voy a llevar este de acá. Y lo vemos allá. Bueno, ahí lo vemos entonces. Aquí tendríamos dos registros nada más que cumplen con esta condición. En este caso, lo que serían el manager accounting, o el accounting manager. Bueno, y tenemos un poco el resultado de todo esto. Entonces siempre estar un poco pendiente pues de la forma como estamos escribiendo los elementos, verificar un poco ahí cómo está escrito en nuestras tablas. Eso tenemos que tenerlo pendiente. Evidentemente, bueno, sé que a ustedes a lo mejor les está funcionando las que me han pasado porque, como les decía, tuvimos que cargar de fuentes diferentes lo que sería esta base de datos Norwind y entonces en algunos casos están escritos de formas diferentes, en fin. De hecho, bueno, ya en la clase pasada les advertí un poco que si bien esta tabla o esta base de datos Norwind sirve para realizar todo este tipo de pruebas, es una tabla que ha sido construida durante el tiempo sin conservar algún tipo de reglas o algún un estándar como tal, y evidentemente pues podemos correr con algún tipo de errores que se presenten. Pues no es definitivamente la tabla que nos va a mostrar cómo debería estar construido, pues, con las relaciones y toda una cantidad de elementos, pero bueno, está disponible siempre para hacer algún tipo de pruebas, ¿no? Como las que hemos estado haciendo nosotros en estas dos últimas clases. Así que bueno, a tenerlo también en consideración este caso. Vamos a ver qué más nos ofrece la clase del día de hoy, que seguramente va a tener más prácticas. Entonces, está buenísimo que lo podamos hacer de esa forma. Veamos el caso del operador lógico AND. Como vemos, se utiliza para combinar múltiples condiciones en una cláusula where. Cuando se utiliza este operador, todas las condiciones deben ser verdaderas para que la fila o registro se incluya en el resultado de la consulta. Entonces, a tenerlo en cuenta, cuando se utiliza este operador, todas las condiciones, recuerden un poco cómo funciona el caso de AND, todas las condiciones deben ser verdaderas para que la fila o registro se incluya en el resultado de la consulta. Por ejemplo, ante una consulta de selección de datos de clientes donde queremos buscar un cliente con un determinado código o identificador y además esté con su estado activo, debemos combinar allí ambas condiciones mediante el operador lógico AND. Acá vemos entonces el final de lo que sería esta consulta. Vemos como en el where, acá lo estamos combinando no solamente con estos operadores de comparación, sino con operadores lógicos. En el caso pues, que nos plantean justamente acá, vemos cómo estarían refiriendo lo que es el campo ID, que sea igual a 2, y también se tiene que cumplir que el estado pues esté tal cual como vemos acá en activo, a través de este texto que vemos acá. Entonces deben cumplirse ambas condiciones para que nos traiga esa selección. Solo tendremos como resultado aquel o aquellos registros que coincidan con ambos parámetros y valores específicos. En este caso sería aquel, seguramente el ID 2 va a ser para un solo cliente, pero también debe estar en activo para que lo pueda traer. Si ninguno cumple con los dos parámetros y valores, entonces la consulta no retornará ninguna fila como resultado. Entonces deben cumplirse ambas condiciones, tal cual como lo hemos venido nosotros manejando con algunos otros lenguajes. Deben cumplir ambas condiciones para que se pueda dar la selección. Entonces, a tener en cuenta pues ese elemento clave. Veamos el operador lógico OR, que en este caso se utiliza para combinar una condición con un valor específico
más una posible condición como valor de fallback. ¿Qué quieren decir con esto? Bueno, que cuando se utiliza este operador, si la primera condición no se encuentra resultados en la tabla, se irá a buscar registros que coincidan con la segunda condición específica. Entonces, también este sería el punto clave. Les repito, si la primera condición no se encuentra, entonces se irá a buscar los registros que coincidan con la segunda condición especificada. Veamos este ejemplo. Intentamos visualizar en la consulta resultante solo aquellos productos que tengan las unidades en stock en 0. Si no existe ningún producto con esta condición, entonces intentará obtener aquellos productos cuyo campo discontinued es igual a true o 1, que es el equivalente en el valor booleano. Aquí lo vemos lo que sería la selección desde la tabla de productos, donde justamente este campo, unidades en stock, es igual a 0. En caso de que esto no En el caso que no se cumpla una condición o la otra, el resultado de esta consulta arrojará una tabla sin registros. Entonces veamos que el operador lógico OR funciona como un operador de cortocircuito, operando 1 u operando 2. Es decir, si este se da, bueno, nos va a traer los registros en base a esto. Esto lo va a omitir si tenemos los registros de esto de acá. Si no se da ninguno acá, entonces por fallback vamos a tener que se va a buscar en este elemento. Si en este elemento tampoco se consiguen registros, entonces no nos va a arrojar nada en nuestra tabla. Entonces, operando 1 u operando 2, de la misma forma que sucede en JavaScript. Entonces, ese par de puntos claves para estos operadores. Otros operadores de comparación. Bueno, tenemos el operador de comparación IN, que funciona como la intersección del conjunto de matemáticas. Acá vemos justamente algo parecido. Vemos que se utiliza también en conjunción con la cláusula where. Acá vemos entonces este campo que estamos probando justamente si dentro de él estarían los IDs que tienen esta numeración. Entonces, debemos definir todos aquellos valores que deben estar incluidos en el campo que utilizamos para aplicar la condición. Entonces, importante, acá justamente vamos a contrastar, mejor dicho, contra pues este campo, todos estos valores que tenemos acá. Nos indica, pues, si lo que queremos saber es si están presentes estos valores dentro de este campo. Traerá entonces como resultado solo aquellos productos cuyo campo Category ID tenga un valor, tengan como valor el número 3, el 4 o el 7. Acá lo podemos ver. Esta sería la selección y este sería el resultado de esa selección. Es decir, nos traerá aquellos campos cuyo ID tenga el valor 3, 4 o el 7. Veamos el operador distinto de, que lo estuvimos comentando también con los gráficos que veíamos al principio de la tabla. Este operador se ocupa de recuperar todos aquellos registros cuyo parámetro sea distinto del valor indicado. Entonces acá estaríamos indicando que nos traigan todos los valores diferentes a 3, es decir, este quedaría excluido de lo que sería la búsqueda. Desde hace algunos años, MySQL soporta, como habíamos dicho al principio, el operador distinto de el uso de los signos menor y mayor, como vemos acá, y también de los signos pues, de exclamación, de cierre con igual, es decir, ambos signos nos pueden servir para la selección que acabamos de ver, es decir, para excluir en este caso a algún elemento. Originalmente, la primera de las dos opciones se utilizaba solamente en SQL Server, esta de acá, mientras que esta última opción se utilizaba dentro de las bases de datos que se ajustaban al estándar ANSI SQL, como es el caso de MySQL, es decir, esta opción.
Ya, de todas maneras, se lo podemos utilizar cualquiera de las dos simbologías, cualquiera de los dos signos, para reflejar esta operación. El operador between nos permite especificar un rango de valores para el parámetro por el cual vamos a realizar una consulta de selección, que nos permite de alguna forma hacer una segmentación de nuestra búsqueda. En este caso, los valores del campo UniStop, como vemos acá, unidades en stop, deben encontrarse entre 10 y 40 unidades. Como vemos, between entonces va a funcionar integrado con el operador AND. Básicamente estaríamos diciendo que acá vamos a traer todos los valores que están entre 10 y 40. Entonces, a tenerlo en cuenta a la hora de utilizar este operador, tendríamos que definir algunos parámetros como pues, la segmentación que vamos a hacer en cuanto a valores y evidentemente para hacer la conjunción de esos elementos tendríamos que utilizar el operador AND. Ahí vemos un poco cómo sería esta selección utilizando esta cláusula between. Entonces, como vemos acá, pues algunos otros datos en cuanto al operador between sería el equivalente a utilizar en algún lenguaje de programación la conjugación de mayor o igual a y o menor o igual a, solo que en SQL se utiliza la palabra reservada between en conjunción con el operador lógico AND. Un poco para hacer la referencia a cómo usamos esta segmentación en otros lenguajes. Bien, veamos lo que es el caso del operador like, que ya hemos visto que es como en la tabla que habíamos estado utilizando. En este caso, el operador like se utiliza para buscar patrones en una columna o campo de una tabla. Veremos entonces que nos va a permitir buscar ciertas secuencias de elementos, en este caso algunos patrones. A diferencia del resto de los operadores vistos hasta aquí, like es un poco más laxo, dado que nos permite buscar un patrón aproximado al valor que le indicamos y no exacto, como es el caso de la mayoría de los otros operadores que estuvimos trabajando. Veamos acá, pues, en este snippet un poco lo que nos están comentando. Ahí lo podemos ver de una manera un poco más práctica. Acá estamos buscando justamente en el campo nombre, que es algo que sea como este elemento que vemos acá, entre comillas, un texto, pues nos está indicando que esto es un texto, y acá vemos que tiene alguna secuencia de caracteres, en este caso una J y una U. Y luego tenemos el símbolo de porcentaje. Veamos entonces que básicamente acá lo que estamos es intentando ubicar uno o más clientes que posean un valor en su campo nombre con esta secuencia de caracteres U. En cuanto al parámetro que vemos acá, este parámetro de porcentaje, pues vamos a ver que en este caso, pues el porcentaje va a oficiar como un comodín. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, básicamente va a representar el resto de los posibles caracteres que puede llegar a contener el nombre en cuestión. Comenzaría con esta secuencia de caracteres y luego tendría pues cualquier otra secuencia. Veámoslo más, con más detalle, ¿no? Acá volvemos a ver lo que sería el elemento que queremos buscar, la secuencia de caracteres, y colocando este comodín va a representar pues, cualquier otra secuencia que pueda tener luego de estas dos letras que hemos definido acá en esta selección. De la forma en la cual está planteado este parámetro como valor, podríamos obtener una lista de nombres con valores como los siguientes, ¿no? Acá vemos Julia, Julio, Julián, en fin, como vemos todos comienzan con esta secuencia de caracteres, J mayúscula y U, y luego a través del comodín pues puede variar en este caso lo que sería el resto de ese valor. Entonces, bueno, vemos que esto nos va a dar más flexibilidad. En el caso del uso de la cláusula like, nos acerca un valor aproximado al indicado. Como nos habían dicho, no es tan específico como los otros operadores. En este caso puede contener 0, 1 o más caracteres aparte de los indicados como valor del parámetro. Acá lo podemos ver. Hablemos un poco más sobre los caracteres comodín.
y ver un poco cómo se utilizan, ¿no? En el caso de las cláusulas where y like, para especificar diferentes formas de obtener lo que sería la información específica. Vamos a ver que vamos a tener este carácter de porcentaje que nos da una perspectiva indefinida, además de los caracteres que le indiquemos junto a este carácter como comodín. Veamos algunas representaciones con en el caso de lo que sería este símbolo de porcentaje como comodín. Tenemos un ejemplo amplio de cómo podemos aprovechar el uso del carácter para poder buscar el término en diferentes posibles combinaciones dentro de la palabra. Entonces, bueno, acá veamos un poco cómo lo estarían utilizando. Bueno, este es el caso que ya habíamos visto y que básicamente nos iba a retornar los nombres que comiencen con who. Eso utilizado de esta forma. Acá vemos alguna otra forma de utilizarlo. En este caso, el principio, pues va a variar un poco lo que sería la salida o lo que nos va a retornar. En este caso, nos retornaría, ya que estamos trabajando sobre nombre, pues los que finalizan con who. En este caso, bueno, va a incidir lo que es el orden o la posición del elemento de comodín. Acá en este caso tenemos tanto al principio como al final de este patrón, y en este caso, bueno, vamos a retornar los nombres que comiencen, finalicen o contengan en alguna parte del mismo el término who. Vemos que acá sería un poco más explícito. Por último, bueno, decirles que existe una diversidad de caracteres y comodines y diferentes combinaciones. Esto nos permite alcanzar una amplia variedad de resultados según la complejidad de búsqueda ante la cual nos encontremos. Veamos entonces acá en esta tabla que tenemos algunos otros tipos de comodines, como lo vemos acá, lo que sería el underscore, y acompañado también de lo que sería el porcentaje o alguna secuencia, algún patrón con algunos otros elementos como el underscore va repetido en varias oportunidades. Y vamos a ver cada uno de estos un poco lo que significa. Ahí vemos los diferentes elementos que podemos utilizar como underscore, como porcentajes, incluso underscore pues, de carácter repetido, para traer algún otro tipo de selección. Como vemos, el uso del carácter underscore representa una sola letra en un parámetro. Este sería el caso. En particular acá, en donde tenemos un solo underscore, que nos indica que acá, antes de este patrón, de esta R, debe haber una sola letra, como vemos acá. En este caso, pues nos estaría indicando la cantidad de underscore, la cantidad de letras que debe contener este texto luego de la secuencia o patrón que tenemos acá. Vamos a ver algunos casos más puntuales desde acá. Fíjense que acá justamente tenemos lo que sería esta cláusula like, que en este caso estaría buscando al cierre una secuencia de elementos que acá podemos ver y identificar como LAN, y que antes justamente de esa secuencia de elementos debe existir tres caracteres. En este caso lo indican con 3 underscore. Como vemos, filtraríamos entonces una tabla, si estuviéramos filtrando sobre una tabla de todos los países del mundo, obtendríamos como resultado los valores de Ireland o Iceland dentro de lo que es la consulta resultante. Entonces ahí vemos que se conserva lo que sería la secuencia al final, tal cual como la definimos acá, y previo a esa secuencia tendríamos 3 elementos. 3 caracteres, que es lo que hemos indicado acá. Bien, pasemos entonces a hacer algo de práctica con todo esto. Como les decía, hoy la sesión es con bastante práctica de todo esto, poner en práctica todos estos conceptos sobre el lenguaje SQL. Entonces, bien, la primera parte ejecuta una consulta de selección sobre todos los campos de la tabla productos. Entonces, ordena la consulta por el campo product name. Ejecuta una consulta de selección similar a la primera, a este de acá, aplicando la siguiente condición. El campo categoría ID sea igual a 4 y 6. Mantén el ordenamiento indicado anteriormente. Recuerden, bueno, que esto lo podemos hacer con algunos operadores lógicos. Tercero, ejecuta otra consulta de selección similar a la primera, aplicando la siguiente condición. El campo supplier ID sea igual a 5.
y el campo categoría ID sea igual a 4. Entonces aquí tenemos, bueno, la conjunción de varios elementos, en este caso de varios operadores. Ejecuto otra consulta de selección similar a la primera aplicando la siguiente condición. El campo de unit in stop tenga valores entre 25 y 40. Ya sabemos cómo hacer todo esto. Sería un poco llevar, por así decirlo, este pseudo código a lo que serían declaraciones, en este caso selecciones SQL. Como quinto parámetro, abre la tabla de productos y modifica manualmente el campo discontinued a 1 en al menos 5 registros al azar. Recuerda aplicar la barra para guardar los cambios efectuados. En este caso, aplicar guardar para los cambios efectuados. En el sexto, pues ejecuta una consulta de selección similar a la primera, aplicando la siguiente condición. El campo de stop debe ser mayor a 400 o el campo discontinuo debe ser verdadero. Luego ordena la consulta por el campo product name. Entonces, esta sería la sesión práctica. Acá se los voy a dejar también para que lo vayan realizando en estos últimos minutos de la clase. No sé si tenemos algo más. No, esto sería lo último. Lo voy a dejar entonces para que lo realicemos y podemos verlo al finalizar la clase. Acá lo dejo entonces colocado. A ver.
Bueno, chicos, a ver, ¿cómo les está yendo con la práctica? Con esta última práctica que había quedado. A ver, probando lo que serían los operadores lógicos junto a los operadores de comparación, probando pues también con algunas cláusulas como between, algunas otros elementos, en fin. ¿Cómo les ha ido hasta el momento? No me dice ningún problema, Mariano, los demás. Bueno, vamos a ver entonces, por acá justo está mandando Mariano un poco el trabajo que realizó, unas diferentes consultas. Buenísimo. Estoy viendo todas las consultas que hiciste. Buenísimo, buenísimo. Muy bien. Bien, entonces vamos a dejar entonces la resolución para la próxima clase, al principio de la próxima clase. Pero bueno, es cuestión de seguir probando con todos estos datos, aprovechando esa tabla Norwin o cualquier otra que ustedes tengan para ir realizando consultas, viendo un poco cómo sería el manejo y el tratamiento de la data con el lenguaje SQL. Así que bueno, los voy a dejar por el día de hoy. Vamos a estar entonces muy pendientes de enviar lo que es la segunda parte de sus trabajos, es decir, la entrega número 2, que era ya el trabajo correspondiente a MongoDB y Node. Espero poder estar enviándoles toda su actuación al final de esta semana. Nos vamos a ver entonces en la próxima clase del lunes con más del lenguaje. Recuerden, si tienen alguna inquietud sobre las calificaciones, algo que quieran manifestar o comentarme, bueno, lo pueden hacer a través de los canales que ya conocemos, como el Discord, o también a través del correo desde donde se les envió las correcciones. Así que bueno,